El comité organizador, hermoso este logo. Esta es una charla con un conflicto de interés, aunque la mayoría de los conceptos que ustedes van a escuchar en los siguientes minutos van a darse cuenta que aplican al día a día y van mucho más allá de hablar de X o Y fármaco. Pensemos, por favor, en esa historia natural de la diabetes que hablaba el doctor, en esos primeros 12 semanas, 3 meses en el cual diagnosticamos o conocemos a nuestro paciente con diabetes, que todavía no sabemos si tiene o no enfermedad renal diabética. Independientemente del tipo de diabetes que tenga, aunque nos vamos a centrar en la diabetes tipo 2, estamos conociendo que hay un órgano endocrino afectado que es el páncreas, y en donde las diferencias bioquímicas y de misma forma como se presenta la enfermedad son bastante diferentes. Valga la redundancia, entre la una y en la otra, en una no hay insulina y ocurren una serie de alteraciones a toda esa toxicidad y glucotoxicidad, y en la otra o hay mucha o las células no la están utilizando adecuadamente, e igualmente van a haber todos sus procesos inflamatorios asociados a la glucotoxicidad y nuestras células van a estar resistentes, y viene apareciendo esto que es la historia natural de la diabetes, y aparece este concepto que en un momento dijeron no, esto no existe, y que luego puede o no transicionar y proceder a ser una diabetes pues dentro de los criterios diagnósticos manifiestos, pero donde queremos conocer y debemos tener muy claro que desde muy temprano vamos a tener unas complicaciones micro y macrovasculares, que son las que no tenemos que olvidar, tenemos que pensar, buscar y ojalá tratar. Y es desde el abordaje primario donde quiero invitarlos a que pensemos que diabetes no es solo páncreas, diabetes no es solo pensar en un valor X y hermoso de hemoglobina glicosilada y pensar en medicamentos que vayan orientados solo a ese control, sino que tenemos que pensar un poco más allá en qué estamos haciendo por ese cristiano que se nos sienta 20 minutos en nuestra consulta. Esto es un poco de lo que ha pasado con los medicamentos. Hace unos años solo hablábamos de unos pocos que fueron importantes en el tratamiento, luego cómo se propone ser más estrictos en diferentes metas y aparece en este grupo de medicamentos incretinas y SGLT2 más o menos en el 2006, y donde estos medicamentos cada vez han migrado más a ser parte de los tratamientos iniciales e importantes en los pacientes. Y aquí, importante recordarles que hay diabetes en diabetes hay órganos que sufren y no se ven, y tengamos en cuenta nuestros riñones, y aquí sí que no se vio con la luz, el corazón. Cifras que siempre las vemos, las conocemos, pero pues siempre tenemos que mencionarlas porque realmente son escandalosas. 50-80% de las personas con diabetes mueren de enfermedad cardiovascular. Más de la mitad pueden tener algún grado de enfermedad renal crónica y es la primera causa de ingreso a diálisis en todo el mundo, cosa súper importante de tener muy en cuenta. 60% de las amputaciones no traumáticas ocurren en los pacientes diabéticos luego de 20 años de enfermedad. 16% de las personas pueden tener un ictus o un ataque cerebrovascular y es la principal causa de ceguera que existe en el mundo. Entonces, como lo podemos ver, es una enfermedad catastrófica que, como les decía, si tenemos nuestro paciente en nuestra consulta no solo tenemos que pensar en hemoglobina glicosilada, sino que todos estos órganos, y voy a hablar particularmente de la dupla riñón-corazón, de la importancia de conocer cómo está el estado de nuestro paciente. 80% de las muertes asociadas a enfermedad cardiovascular pueden ser prevenibles. Y este número a mí me parece supremamente comprometedor para nosotros como médicos. 8 de cada 10 de nuestros pacientes que tienen algún evento adverso cardiovascular, pudimos haber hecho algo por ese paciente para que no le ocurriera. En algo fallamos nosotros como tratantes, o en algo falló el paciente en hacernos caso, pero terminó con un evento. Entonces, este es el numerito que quiero que no se les olvide. 80% de los eventos pueden ser prevenibles. Y la diálisis, el otro evento que quiero que lo tengan muy en cuenta, a donde no queremos que lleguen nuestros pacientes, es el procedimiento de alto costo más frecuentemente realizado en nuestro país.
y es de alto costo porque es muy caro. Y si pensamos que en este momento hay cerca de 40.000 personas en nuestro país que reciben este tratamiento, pues imagínense todo lo que le estaríamos ahorrando al sistema si tratamos de que nuestros pacientes no necesiten este tipo de intervención. Pensemos un poco. Pensemos un poco de qué pasa en números en nuestro país. Este es el reporte de la última cuenta de alto costo. Aquí nos dan algunos números. Hablan de que cada vez, aunque las incidencias y prevalencias son bajas con relación a lo esperado, como me lo decía el doctor Santos en la mañana, tenemos un reporte que informa cerca de 5.2 millones de personas con alguna de las patologías que informa la cuenta de alto costo, hipertensión, diabetes o enfermedad renal. Este fue el informe del 2021, estamos a la espera del 2022, y aquí clasifica los diferentes enfermedades que reporta. Llamativamente siempre se reporta más hipertensión que diabetes, y cuando informan las causas de enfermedad renal crónica igualmente están informando más hipertensión. Aquí son puntos para que pensemos cómo estamos haciendo nuestros reportes y nuestras historias y si estamos colocando o no bien los diagnósticos de nuestros pacientes, porque esto refleja lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, y aunque la curva es ascendente y se está mostrando un mejor registro, las cifras realmente no logran informar lo que realmente deberíamos tener en valores reales. Si estamos hablando que cerca del 10% de la población tiene algún grado de enfermedad renal crónica y solo vemos 800.000 personas reportadas con enfermedad renal, pues tenemos 4 millones de personas que no tienen diagnóstico y que deberíamos pensar en qué podemos hacer para encontrarlas, tratarlas y ofrecerles algo. Y en ese orden de ideas, quiero proponerles estas 3 preguntas para el tiempo que me quede. ¿Estoy identificando adecuadamente estos pacientes en riesgo? ¿Tengo claras mis metas? ¿Y estoy ofreciendo a mis pacientes terapias modificadoras que modifiquen su pronóstico o que lo cambien? Aquí vienen las preguntas. ¿Estoy identificando a mis pacientes en riesgo? Albuminuria. Solo el 17% de la población en riesgo tuvo algún informe de albuminuria por alguna de las mediciones en la cuenta del alto costo del año pasado. Esto aparentemente viene mejorando, si se dan cuenta aquí. Tal vez hace unos años era un paraclínico que ni siquiera teníamos presente que era importante solicitar. Y cada vez tenemos que ser más conscientes de la importancia de la albuminuria. 17% solamente la población en riesgo. Mucho de dónde trabajar. Y 60% de la población en riesgo tuvo una medición de creatinina en el último año. Es decir, hay 40% de esas personas que ni siquiera les medimos una creatinina y no sabemos si tienen o no una de las patologías precursoras más importantes de enfermedad renal crónica. Esto es lo que pasó con diabetes, llamativamente, y seguramente que esto no informa que vamos mejor, sino que estamos haciendo malos registros. Llamativamente hay una tendencia a que la curva baje. Nuestra prevalencia está cercana al 3.5% actualmente, y la incidencia es de 1.75 por cada 100.000 habitantes. Realmente son números muy bajos, y aquí hay mucho que pensar. Para mí es que falta muchísimo registro. Hay unos que se alegran en mostrar estas gráficas descendentes, pero para mí es un llamado de atención. ¿Qué pasó en estos años? Claramente aquí hubo el influjo de la pandemia, donde nuestros pacientes pues no se hicieron los controles adecuados y donde se pasaron muchas oportunidades de diagnosticar. Y en esta gráfica vemos cómo se están representando según los estadios. Entonces nos dicen estadio 1, casi un cuarto del PAE, estadio 2, otro cuarto, y estadio 3, otro cuarto. Es decir, 3 cuartos, estadios 1, 2 y 3, probablemente el primer abordaje y el más importante y el más cercano que tengan son ustedes, son las personas que están tratando ese cuidado primario, y por eso, de ese gran total de personas que se están reportando, pues tendríamos que tener muy claro en las personas que atienden cuidado primario, si tenemos claros esos 3 punticos que les dije. Estoy tamizando, sé qué hacer con ellos y si le estoy haciendo lo que debería hacer. Aquí hay algunas de las oportunidades de mejora que informa la cuenta en las diferentes enfermedades, y entonces estos números son para que los veamos y de pronto pensemos
¿Qué podemos hacer? Los casos no estudiados aumentaron casi un 7%, no estudiados que no le hicimos ni una creatinina ni una albuminuria en el último año. En las personas con 2 diagnósticos que sugieren enfermedad renal, se informó como determinado el 34%. Es decir, le hice una creatinina pero no la confirmé o no le hice albuminuria. Es decir, quedó en el aire mi paciente, solo tiene un diagnóstico de creatinina en el año sin que yo pudiera confirmar si él tiene o no enfermedad renal. 25% de los fallecidos con diabetes no tenían esta edificación. Y en ambos regímenes hubo un aumento en los casos de fallecidos y en la mortalidad con respecto al año anterior, aunque probablemente tuvo que ver mucho el COVID. Este es un número que asusta si pensamos que la diabetes solo es páncreas. Lastimosamente, y según el último informe de la cuenta, solo el 50% de los diabéticos tenían una medición de glicosilada en ese año. Y de esos, la mitad estaban en menos de 7. Es decir, pues creo que oportunidades de mejora para saber qué estamos haciendo con nuestros pacientes. Primera pregunta, ¿estamos tamizando adecuadamente? Las cifras nos dicen que no. Entonces pensemos qué vamos a hacer para mejorar eso. Si yo pienso aquí en tamizar con qué y cuándo, entonces podría pensar a todos, porque es una enfermedad muy frecuente. Estamos diciendo que es del 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica y una muy buena respuesta podría ser sí. De ahora en adelante tamicemos a todo el mundo, pero esto puede costar demasiado a los sistemas de salud, pero es una posibilidad. No, solo a los pacientes que tengan mayor riesgo, absolutamente sí, por favor, tengámoslo siempre en cuenta en nuestras consultas de riesgo cardiovascular y en nuestro día a día, o a todos los que tengan algún factor de riesgo. En esto, aunque parezca muy claro, hay controversias, y esta fue la última reunión respecto a eso del año 2019, y estos son los 3 puntos en donde nunca debemos olvidar tamizar. Pacientes que tengan hipertensión, diabetes o que ya hayan tenido un evento cardiovascular. Si lo queremos extender, aquí hay algunos de los factores de los grupos poblacionales en donde se debería tener en cuenta hacer ese tamizaje cuando yo estime conveniente. Y en el paciente diabético tipo 2, como lo mirábamos en la fase inicial, cuando hacemos la transición de prediabetes a diabetes y tengo un diagnóstico, muy seguramente han pasado por lo menos 5 años de alteraciones metabólicas e inflamatorias que ya tienen un impacto en esa microvasculatura renal. Y entonces el momento cero, como lo dijo el doctor Barros, es cuando yo debo pensar tamizar a mi paciente. Y las otras enfermedades en el momento en que yo considere oportuno. Yo puedo revisar cuándo se hizo esa última creatinina, qué pasó en el último año que me haya aumentado el riesgo de deterioro de ese paciente y si vale la pena que yo le haga un tamizaje si no lo tiene, y clasificarlo en forma adecuada. Y aquí viene nuestra tablita que todos la hemos visto y tratamos de memorizarla, y no se la memoricen, bájenla por internet y tenganlo en el escritorio de su computador, que pues de pronto se nos va a olvidar que esto es verde, que esto es amarillo, que esto es naranja y que esto es rojo. Y van a ver lo importante que es que yo tenga esto a la mano muy claro. Entonces aquí pongamos un ejemplo de un paciente. Usualmente llega nuestro paciente a la consulta y trae una creatinina, y yo muy juicioso sé que eso es importante. Y viene mi paciente con una creatinina alterada, 1.6, pero él viene tranquilo porque dice no, solo está 0.3 por encima del rango normal, y el laboratorio dice que el valor normal es entre 1 y 1.3, y yo me quedo tranquilo, doctor, no me importa, tal vez no le voy a parar mucho riesgo, y yo como médico que tengo que tener muy claro, hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. No es la creatinina lo que yo tengo que tener en cuenta, es la tasa de filtración glomerular, y en eso puedo utilizar la fórmula que tenga, la que me indiquen que es obligatoria o con la que tenga mayor familiaridad. La guía propone utilizar la CKD-EPI 2021 y ustedes pueden encontrar muchas aplicaciones muy sencillas donde simplemente colocan la edad, el género y le calculan. La última actualización del 2021 eliminó la raza, entonces todos negros, blancos, afroamericanos, indios, vamos a tener la misma tasa de filtración glomerular. Y entonces yo calculo con este datico la tasa de filtración de don Pedro
que tiene 75 años y 1.6. Entonces juiciosa fui y dije, tiene 44, listo, don Pedrito está acá. Y entonces yo puedo decirle, don Pedro, usted está aquí, está en color naranjita, siga juicioso con sus medicamentos, su dieta, su ejercicio, y nos vemos en 3 meses. Pero me olvidé de la mitad. Estamos hablando que esta tablita tan bonita que propusieron en el 2012 incluyó dentro de la clasificación la albuminuria. ¿Y qué implicaciones tiene? Tener más albuminuria tiene más riesgo. ¿Y más riesgo de qué? De todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando el paciente avanza aquí al color rojito, tengo más riesgo de mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones, enfermedad renal crónica, deterioro de la enfermedad cardiovascular. O sea, todos los desenlaces que yo no quiero para don Pedro los voy a tener si tiene y si se mueve hacia el rango rojo. Entonces, si yo le hago la albuminuria a este paciente, no estoy dando mayores datos, simplemente estos 2 datos, yo ya puedo clasificar a mi paciente en este punto. Y entonces voy a ser capaz de clasificarlo en forma adecuada y decir, tiene una enfermedad renal crónica, estadio 3B, con albuminuria 3. Y esto tiene unas implicaciones que yo tengo que tener muy claras y transmitirlas a mi paciente en forma adecuada. Y es decirle, usted de verdad tiene una enfermedad que ya tiene un grado complejo, entonces tiene que tener un colesterol adecuado y entonces tiene que lograr la meta de hemoglobina glicosilada y entonces tiene que abandonar el tabaquismo y debe bajar de peso y debe venir a sus controles y debe lograr el mejor control de todas sus patologías, porque es que esto es grave, esto le está poniendo el rango rojo. Es decir, tiene 6 veces más riesgo de morirse, de enfermarse, que le dé enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, que una persona que estuviera en rango naranja, en rango amarillo o en rango verde. Entonces, uno de los mensajes que espero que tengan es que tengan a mano la tablita y hagamos la clasificación adecuada de nuestros pacientes. Aquí ya les he dicho, si yo tengo más caída la tasa de filtración glomerular, el riesgo de desenlaces cardiovasculares principalmente puede aumentarse a 3 veces. Y si tengo albuminuria, miren, en rangos ya de 30, el riesgo de desenlaces cardiovasculares se puede subir a 2 veces. Y si tengo 300, a 3 veces. Y si tengo más, muchas veces más. Nuevamente, hasta 6 veces más ese paciente que yo pensé que solo tenía la creatinina 0.3 por encima del valor normal. Segunda pregunta, ¿tengo claras mis metas en el paciente con enfermedad renal diabética y enfermedad renal crónica? Y en esto las cosas pueden a veces parecer muy claras y pues la mayoría de las veces tenemos guías o algoritmos que nos están tratando de guiar en tener tanto para nosotros como para nuestros grupos de apoyo ese punto a punto de tratamiento. Entonces, empezar con el estilo de vida, en algunos puntos las restricciones de diferentes grupos alimentarios, que las proteínas, que la sal, que los carbohidratos y etcétera, son dietas que requieren un grupo de apoyo y un conocimiento de la enfermedad. Metas de control glicémico, porque definitivamente, aunque no es solo páncreas la diabetes, es súper importante llevar a las metas a los pacientes. Manejo de la hipertensión arterial y tratamientos específicos que puedan ofrecer alguna punto adicional en la morbilidad de ese paciente que, como les estaba mostrando, está en rojo y tiene muy alto riesgo de desenlaces adversos. Entonces, no olvidarnos el IECA y ARA2, el ISGLT2 y bueno, otras estrategias que pueden ser importantes en nuestros pacientes. Muchas veces en la consulta de nefrología nuestros pacientes no tienen el IECA, ni el ARA2, ni la estatina, ni siquiera tienen clara una idea de qué tan lejos de su meta de hemoglobina glicosilada está. Entonces, como yo les digo, deberíamos ponernos esos punticos muy claros en mi cabeza. Y si yo diagnostico a mi paciente y lo clasifique bien, que la conducta no sea valoración por el doctor Barros o el doctor Coronado a 6 meses, a 1 año, no lo sé qué tan buena oportunidad tengan, sino que yo asuma una conducta, tiene la dosis adecuada de IECA, le estoy poniendo la estatina, avanzo con un medicamento que le pueda ofrecer otros desenlaces positivos o simplemente lo estoy remitiendo. Entonces aquí están las metas que debería pensar en ese paciente y me puedo detener en cada una: la hemoglobina glicosilada, la tensión,
el control del perfil lipídico y la pérdida de peso. ¿Y todo esto para qué? Para intentar enlentecer esa caída de la tasa de filtración glomerular. Si yo tengo un diabético mal controlado como don Pedro, este paciente puede estar perdiendo más o menos 5 mililitros minuto por año. Es decir, que si yo lo conocí con 44 mililitros, en 4 años va a tener 20 mililitros minuto y va a estar en un estadio prediálisis y estaremos pensando en colocarle la fístula. Pero yo, con todas estas estrategias y pensando en el beneficio de mi paciente, a la luz de la evidencia de los medicamentos y las intervenciones, puedo pensar en que puedo enlentecer esto. Y entonces puedo ganarle 1 mililitro minuto por año, o 2, o 3. Y esto es algo que nos planteamos como un sueño los nefrólogos. Y es que creo yo que sí, podemos detener este enlentecimiento y de pronto llevar a lo más cercano posible a lo que es el envejecimiento normal, que es una pérdida fisiológica cercana al 1 mililitro por año. Tenemos las herramientas y ofrecemos a nuestros pacientes los tratamientos. Si los educamos y nos apoyamos en un grupo, posiblemente multidisciplinario, creo que lo podemos pensar como una meta posible. Y ahí viene la tercera pregunta. ¿Estoy ofreciendo a mis pacientes esas estrategias nefro y cardioprotectoras? Entonces miremos lo que pasa en algunos estudios de registro de cuidado primario en pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí vemos el porcentaje de adherencia a uso de estatinas, el logro de metas de la atención. Bueno, yo sé que aspirina puede ser un punto controversial. Pensemos en las intervenciones de estilo de vida, en los medicamentos que tengan evidencia junto con los cambios de estilo de vida y la dieta. Y si se dan cuenta, hay mucho de dónde trabajar. En el mejor de los ítems, la mitad de los pacientes tienen las intervenciones correctas. Entonces, esta es la invitación. Pensemos cuando estemos enfrente de nuestro paciente, si yo estoy haciendo todo lo necesario para que ese paciente esté fuera de ese riesgo y logre prevenir ese 80% de riesgo cardiovascular que es evitable. Y aquí nos proponen las guías, algunos puntos, algunos algoritmos de cómo deberíamos considerar hacer eso. Entonces siempre en la base nos hablan de la dieta, el ejercicio, abandono del tabaquismo, los cambios importantes en el estilo de vida. En segundo punto, las estrategias modificadoras que no deberían faltar, los IECA, los ARA2, los ISGLT2 en los pacientes con diabetes, la metformina que puede seguir teniendo un importante papel debido a que es un medicamento fácilmente disponible y tiene una evidencia cardiovascular que puede ser para unos robusta y para otros todavía insuficiente, pero sigue siendo una estrategia importante. Y otras estrategias que puedan ayudar a controlar mejor nuestros pacientes, ya que entran otros grupos de medicamentos. Entonces no olvidemos estos punticos, ISGLT2, bloqueo del RAS, estatinas. Y ojalá yo tuviera como en mi cabeza una lista de chequeo y cuando estemos enfrente de don Pedro pensemos en si yo ya tengo clara mi meta de glicosilada para él, si estoy teniendo una buena atención, si lo estoy llevando al control adecuado del LDL, si he favorecido otras situaciones para que logre un mejor peso, si estoy utilizando medicamentos y por último, mi estrategia debe ser remitir. Entonces, como se dan cuenta, hay muchos pasos en los cuales no tenemos que tener miedo a colocar el medicamento correcto en el paciente correcto si yo he hecho el tamizaje y la clasificación correcta. Aquí vemos la importancia del control de la tensión, desenlaces cardiovasculares importantes y también desenlaces renales y disminución de la proteinuria, con metas con medicamentos que pueden ser muy fácil de acceso, como hoy en día en nuestro país son la mayoría de los ARA2 y los IECAs. Estatinas. Es increíblemente frecuente ver que el paciente con enfermedad renal crónica llega a la consulta de nefrología sin una estatina. ¿Y por qué? De verdad que no lo entiendo, falta de educación del médico, falta de educación del paciente, porque dicen que pierde la memoria, porque le da dolor muscular, porque ¿para qué? Y utilizar la estatina, independiente de la tasa de filtración, bueno, en los pacientes con tasas más bajitas y en diálisis el beneficio puede ser menos claro.
Pero tener una estatina y lograr controlar el LDL es una estrategia que va a traducirse en desenlaces cardiovasculares en ese paciente. Entonces no hay por qué un paciente no tenga claro que tiene que tener un manejo de sus lípidos. Control glicémico: entre más tiempo nuestro paciente esté en esas metas ideales individualizadas, va a tener mejor protección de órganos blancos. Si logro tenerlo un año, pues este va a ser la posibilidad de desenlace y disminución del riesgo. Si lo logro tener 5 años bien controlado, va a tener menos riesgo de deterioro. Y esto pues para nadie es un secreto, todos los beneficios que puede tener disminuir un porcentaje de la hemoglobina glicosilada. Con la estrategia farmacológica que yo logré hacer, es importante. 5 minutos, listo. Aquí tener en cuenta que no es un número mágico para todos. No todos podemos pensar en que van a tener este 6,5. Habrá pacientes más frágiles, más enfermos, con menos posibilidades de adherencia, en los cuales tengamos que ser más flexibles, pero ojalá nunca sea más allá del 7,5 al 8%. Y pensar en esas estrategias cardio-nefroprotectoras que tenemos a nuestra mano hoy en día, y son este grupo de medicamentos, los ISGLT2, que se están traduciendo en desenlaces en todos estos puntos en que yo les he dicho: riesgo cardiovascular, riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca, enlentecimiento en la caída de la tasa de filtración glomerular, y a lo que todo el mundo le teme, diálisis. Y aquí rápidamente para todos cómo están trabajando estos medicamentos. Bloquean este glucotransportador que reabsorbe el 90% de la glucosa en el túbulo proximal. Al bloquear ese glucotransportador, pues va a haber glucosuria, y ese sería el efecto farmacológico más simplista, que explica cómo puede bajar la glicosilada y producir diuresis osmótica. Sin embargo, más allá de todo eso, hay una cantidad de efectos pleiotrópicos, antiinflamatorios, que claramente explican todos esos desenlaces que creo que pocas moléculas pueden demostrarnos, e independientemente de la molécula que pensemos pueda beneficiarse nuestro paciente, va a ser un desenlace positivo en cosas importantes: enfermedad renal, falla cardíaca, pacientes con y sin riesgo, con riesgo cardiovascular, con enfermedad renal crónica, con enfermedad renal diabética y con falla cardíaca. Un punto importante: la mayoría, mejor dicho, este es un efecto farmacológico esperado. Hay una caída de la tasa de filtración muy temprano en el momento en que inicio estos medicamentos, y no es una caída bajita. Puede ser hasta 8 mililitros minuto en el momento en que inicio el medicamento. Y es algo que yo lo tengo que como médico conocer y no asustarme. Los diferentes grupos y ensayos en los que han utilizado este tipo de moléculas muestran lo mismo: caída hasta 8 mililitros minuto. No estoy hablando de puntos de creatinina, 8 mililitros minuto, y que se sostiene a través del tiempo. Pero que si el paciente, este es en Parré, recordemos, pacientes de alto riesgo cardiovascular, sí, la mayoría sin enfermedad renal crónica. Empezaron el medicamento, y a las 8 semanas cae esa tasa de filtración glomerular en forma importante. Y cuando continuó el medicamento a lo largo del tiempo, las pacientes que no lo recibieron, miren los que les pasó: cayeron mucho más la tasa de filtración glomerular que si lo hubieran recibido. Y el otro punto importante es que esto no es un efecto que algunos dicen reversible. No es reversible. Una vez cae, ahí se va a mantener. Lo que pasa es que si no le doy nada, igual está perdiendo función renal, y más o menos a los 18 meses se va a igualar esa curva y se va a proteger, o vamos a ver ese efecto que estamos viendo. Entonces yo no quiero que tengan en cuenta que si observo este evento, no va a ser algo transitorio, es algo esperado, y es algo que estoy proyectándome, que estoy modificando la hemodinámica renal de ese paciente, la hiperfiltración, que se va a sostener a través del tiempo, probablemente con esa nueva tasa de filtración glomerular, pero que al cabo del tiempo le estoy quitando riesgo cardiovascular, y su tasa de filtración glomerular va a ser mejor en un tiempo determinado. Este, por ejemplo, fue un estudio casi a 4 años, y el último publicación de Embarrec fue apenas a 2.3 años, e igualmente pasó lo mismo. A los 18 meses se igualaron las curvas. Es decir, no es un efecto reversible, es un efecto muy frecuente, es un efecto esperado, y que no me debo asustar porque lo esté observando.
Estos serían los pasos que yo tengo que tener en mis pacientes, nuevamente lo menciono: detectarlos, clasificarlos, definir las metas, proponerme un tratamiento farmacológico y no farmacológico, y un seguimiento que ojalá fuera por el grupo especial, por un grupo multidisciplinario, donde el cuidado primario tiene que ser una piedra importante, donde deberíamos estar apoyados por la mayoría de especialistas y profesionales que están anotados acá. Cada uno tiene un punto. Hay varias publicaciones que dicen la importancia de que esto sea multidisciplinario, porque va a tener mejor adherencia al paciente, porque los objetivos van a estar más claros, porque nos vamos a quitar un poco esa carga de desgaste en que un paciente de un médico le pone una cosa y otro médico va y se la quita y otro viene y le sube la dosis, porque todos probablemente van a tener los mismos objetivos y la educación y el seguimiento del paciente va a estar mejor encaminado. Y sobre eso, todo ese abordaje, más allá de lo farmacológico y médico, apoyados por el grupo de nutrición y el entorno de pacientes de psicología. Para terminar, les quiero proponer, y ojalá lo tengan de aquí en adelante presente, este fue un artículo publicado este año con motivo del Día Mundial del Riñón por la Sociedad Española de Nefrología, que me parece muy fácil y muy bonito y tiene en cuenta nuestra mano como mnemotecnia para que pensemos desde el cuidado primario en estos 5 puntos, y yo no me olvide de ninguno de los puntos en estos pacientes. Primero, le hice la albuminuria y estoy haciendo algo para intervenirla. Segundo, tiene la tensión arterial bien controlada. Tercero, dedo corazón, tengo controlado el colesterol. Siguiente dedo, estoy pendiente de su diabetes. Y último dedo, no me olvido de calcular la tasa de filtración glomerular y mirar este riñón. Así que de aquí en adelante yo los invito a que pensemos en ese día a día: ¿por qué no intento hacer algo más por mi paciente? ¿Qué estoy haciendo para que ese riesgo de 80% riesgo prevenible de verdad lo pueda haber? ¿Qué adicional puedo hacer por mi paciente? La idea no es una consulta de reforma.